Hola a todos, espero que se me escuche. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos un webinar por la tarde. A ver, que me están diciendo por aquí algo por el chat. Dice Esteban, está Esteban Humérez desde Bilbao. José Hernández la veo por aquí por el chat, desde Murcia. Ángel Castellano, Alejandro. José Carlos Gilencinas, otra vez, desde aquí, desde Soria, desde Almazán. Marta Alonso, que esa es paisana tuya. Juan Carlos, esa la tenemos por ahí, yo creo, por Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues volvemos a tener a bastante gente en el seminario web. Hoy tenemos a Juan Carlos García Melián. Juan Carlos es abogado, es ahí el líder de un importante bufete de abogados. Le pegan a bastantes cosas, además de lo que es la contratación pública, le pegan a la protección de datos, al derecho laboral, a la propiedad intelectual, a la innovación. Pero bueno, Juan Carlos, que es un poco la cabeza pensante, está hoy aquí por el tema de la contratación pública. Yo creo que bastantes de los que estáis aquí habéis pasado por el blog de Juan Carlos García Melián, un blog muy potente. A nivel de contratación, yo creo que un blog que está partiendo el bacalao. No sé, yo creo que Juan Carlos es un ejemplo para todos los que andamos por la web generando contenidos. Yo creo que maneja muy bien los contenidos en el fondo y sobre todo en las formas. Yo creo que son de los mejores, si no el mejor contenido que os podéis encontrar en contratación pública. Juan Carlos, hoy, pues eso, hemos pensado en hacer un webinar para las empresas. Está pensado para las empresas, aunque veo a funcionarios. Por aquí me alegra ver a funcionarios. El objetivo que tiene Juan Carlos es enseñar a las empresas a preparar mejor sus ofertas. Muchas empresas están fallando en la preparación de las ofertas y yo creo que hay que enseñarles. Y Juan Carlos, aquí te dejo. Como todos los días vais dejando las cuestiones en el chat y luego, pues oye, las vamos viendo, ¿vale? Juan Carlos, Pues nada, muchas gracias, Guillermo. cuando quieras, pues eso, entras y ya, pues eso, todo tuyo, ¿vale? Gracias, Guillermo. Gracias por la generosa presentación y hola y buenas tardes a los que nos siguen, gran parte de ellos, pues amigos y amigas que bueno, de cuando en cuando, una o dos veces al año tenemos la oportunidad de encontrarnos. Bueno, un poco el sentido de esta charla nace, no sé, la mayor parte de ustedes quizás lo sepan, de una iniciativa que tomamos de hacer un listado de los errores más comunes que suelen cometer los licitadores a la hora de presentar sus ofertas. O sea, a partir de ese listado inicial, me acuerdo que por Twitter, por LinkedIn, algunos compañeros hicieron observaciones, hicieron aportaciones, y bueno, al final nació la serie esa que hace unas semanas terminamos de publicar en el blog, que es la de los 40 errores más importantes. Algunos de ellos, he de reconocerlo, eran errores añadidos para completar lo de 40, porque sonaba mucho mejor, ¿no? 40 principales errores que no los 32 errores principales. ¿Vale? Normalmente de todos esos errores hay algunos que son más importantes que otros. Y en esos errores, pero volviéndolos en positivo, como acciones que tiene que emprender el empresario, vamos a intentar hablar en positivo, pues se pueden describir algunas de las cuestiones más importantes para, hombre, inicialmente el webinar lo habíamos llamado presentación de ofertas exitosas. Pero bueno, para no ser tan optimistas, y yo creo que ajustarnos más a la realidad, sí es posible mejorar no solo la redacción, sino el contenido de las ofertas que presentan los licitadores y evitar también de camino algunos de los errores más comunes que vamos a intentar, aunque sea someramente, comentar hoy. Gran parte de las cosas que voy a decir tienen un alto contenido de sentido común y bueno,
Yo afortunadamente, igual que los compañeros abogados que trabajamos para administraciones públicas y también para clientes privados, tengo la suerte de ver el mundo de la contratación según el cliente, ¿no? Me pongo un sombrero, me pongo otro, y sí puedo aportar mi experiencia cuando he formado parte de alguna mesa de contratación o he estado ahí para asesorarle, qué cuestiones son las que me han llamado la atención, digo, qué error tan garrafal, esto se podría haber mejorado con una sencilla acción, ¿no? Bueno, vamos a comentar algunas de estas acciones. Como ustedes saben, o si no lo saben, yo se lo estoy contando ya, yo vivo en Tenerife. Tenerife es una isla, obviamente, rodeada de mucho mar y mucha costa. De pequeño me acuerdo que iba a escudriñar el comportamiento de los pescadores, casi como si fuera un investigador sociológico, porque, claro, para alguien que está abriéndose al mundo y la curiosidad, la verdad, los comportamientos de los pescadores me interesaban mucho. Observaba cómo guardaban bajo un paño la carnada que utilizaban, cómo tenían sus sitios especiales, cómo en ocasiones renunciaban a ese sitio especial en el que sabían que iban a coger determinado pescado y sin embargo se iban a otro porque sabía que por ahí estaba lo que aquel día les interesaba. Bueno, trasladando este recuerdo a la contratación pública, suponiendo que estos pescaditos que ustedes están viendo ahí, estos peces que ven, fueran licitaciones, es interesante analizar el comportamiento de aquellos pescadores, de aquellos licitadores que tienen éxito, ¿no? ¿Cómo logran ellos conseguir que las licitaciones en las que participan normalmente terminen con la adjudicación a su favor? Bueno, pues de estas cosas es de las que vamos a hablar. Doy por sentado que la primera cuestión que tienen que resolver las empresas son las relativas a entenderse con la administración electrónica. Saben que todas las contrataciones, salvo alguna excepción, tienen naturaleza electrónica y por lo tanto el empresario tiene que estar preparado para manejarse con la plataforma de contratación, para manejarse con los certificados, etcétera, etcétera. Hay un curso muy interesante de Guillermo Yáñez orientado a preparar a las empresas en estas cuestiones, ¿vale? Por eso no voy a entrar ahí y tampoco le voy a pisar la posibilidad de un webinar sobre este tema, que me parece que por sí mismo lo merece, ¿no? Cómo las empresas se enfrentan a la administración electrónica. Normalmente este tema lo tienen resuelto a través de sus asesorías, ya sea laborales o fiscales, que manejan sus certificados electrónicos y que le pueden echar una mano para entender la plataforma de contratación y poder participar en las licitaciones. ¿Vale? Tampoco voy a entrar porque eso es parte de otro webinar, cómo las empresas pueden localizar esas oportunidades a través de la plataforma, dándose de alta en su servicio de notificaciones y en función del CPV del contrato, que todos los días te llegue el listado de las licitaciones que en teoría tú has dicho a la plataforma que te pueden interesar. De estas cuestiones importantes, vamos, el sí o sí, la primera, mía además como licitador, porque nuestro despacho también licita con cierta frecuencia, y además cada vez menos, con cierta frecuencia cada vez menos, porque cada vez me voy aplicando la medicina que hoy les voy a contar, me la voy aplicando a mí mismo, e intento seleccionar muy bien en qué licitaciones, entre comillas, perdemos el tiempo, ¿vale? Las empresas saben que el 99,8% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas, un pequeño porcentaje son grandes empresas, y las pequeñas empresas, sobre todo las pequeñas empresas, no podemos estar pendientes de dedicar demasiados recursos materiales y personales en la participación de las licitaciones, porque entonces dejaríamos de hacer nuestra actividad normal. Entonces, como licitador, lo primero que hago yo cuando me enfrento a un pliego, y para no perder el tiempo, es comprobar si tengo capacidad, solvencia técnica para presentarme a esa licitación.
Sabe que las licitaciones están organizadas, hay una primera parte de las licitaciones que intentan que participen en ella, establece un nivel mínimo de participación, es decir, no es lo mismo hacer un muro de 4 bloques que hacer un edificio, pues bueno, de igual manera, la administración no quiere correr riesgo y quiere tener la seguridad de que las empresas que se presentan a sus licitaciones son confiables, tienen capacidad y solvencia para afrontar el objeto del contrato. Bueno, entonces, lo primero que hay que mirar es si nosotros cumplimos los requisitos de solvencia, porque si no los cumplimos no tiene sentido que participemos, eso es una pérdida de tiempo. ¿Vale? Porque automáticamente en el momento que nos solicitaran la documentación acreditativa de que cumplimos los requisitos, en el caso de ser propuestos para ser adjudicatarios, pues incurriríamos en una falsedad. Sabe que las falsedades en la declaración responsable puede dar lugar a prohibiciones para contratar y tendría consecuencias nefastas. ¿Vale? Es decir, que lo primero que hay que hacer es comprobar si cumplimos con los criterios de solvencia. Bueno, una vez hemos comprobado que cumplimos con los criterios de solvencia, bueno, yo no sé qué, el sonido que estoy oyendo ahí en pantalla también se me pinta. Bueno, comprobado que tenemos capacidad para presentarnos a la licitación, pues entonces, respecto a esa licitación que nos hace, por decirlo así, tilín, y en la que cumplimos los requisitos de solvencia, hay que hacerse una serie de preguntas para tomar la decisión de si seguimos adelante con ella o no seguimos. Como antes les apunté, quizás lo que distinga a los buenos licitadores, a los que tienen éxito, no es el número de licitaciones a las que se presentan, ¿vale? No es las licitaciones que logran ganar, sino yo creo que lo que los distingue de verdad es las licitaciones a las que deciden no concurrir. No se presentan a cualquier licitación, tienen la contestación a cada una de estas preguntas. Esta pregunta es, o sea, el objeto de esta licitación está dentro del objeto de nuestra empresa, está dentro de nuestra especialización, tenemos capacidad, está dentro también de nuestra estrategia global como empresa, o sea, la actividad está orientada en el sentido que nosotros hemos pensado que puede tener, puede ser más rentable, vamos a hablarlo en términos económicos, nuestra empresa. Además, por descontado, y aquí viene un poco también la metáfora de los pescadores, presentarse una licitación en la que de antemano sabemos que va a haber multitud de competidores, igual no es muy inteligente. Lo más inteligente quizás sea localizar aquellas licitaciones que por su especialidad, por sus características, no se presentan tantos licitadores. A medida que aumenta el número de competidores, la matemática disminuye las posibilidades de tener éxito en la licitación. También tenemos que cuestionarnos dónde se van a realizar los trabajos, ¿no? En la medida que, bueno, cada uno, aunque con el teletrabajo cada vez menos, y sobre todo para determinados contratos, como por ejemplo los de servicio, pero hay otro tipo de contratos en los que es importante, es fundamental, tener cuidado con la localización geográfica de los trabajos a realizar, porque puede tener costes incurridos ocultos que al principio no. También contestar a esta pregunta nos ayuda en la fase siguiente, en la fase de organizar nuestro trabajo, de planificar la licitación, nos ayuda a tener clara una tarea, que es localizar algún socio, algún subcontratista, algún tercero, o contratar personas en el lugar de la localización de la ejecución del contrato. Por descontado también lo que te obliga a reflexionar
sobre la capacidad de personal que tiene tu empresa. Quizás si en algún momento se extendiera el blockchain en la contratación pública, habría un momento en el que los órganos de contratación podrían saber qué cantidad de contratos tienes tú en cartera ejecutándote. Y quizás en un futuro la cantidad de contratos que estás ejecutando para el sector público sea un impedimento para que te den un contrato más, puesto que tienes copada tu capacidad. La capacidad de las empresas es limitada, la capacidad de realizar su objeto social depende también de la dimensión de la empresa. Y muchas veces empresas muy pequeñitas aprovechan esta asimetría de información, que la administración, bueno, cada vez con más medios, quizás podrá hacerlo, tiene la oportunidad de saber exactamente si con los medios que tú propones tienes la capacidad de realizar el objeto del contrato. Bueno, también hay que hacerse preguntas sobre los riesgos que estamos asumiendo. Dependiendo de la dimensión del contrato, nuestra empresa puede incluso correr el riesgo de concentrar poner todos los huevos en la misma cesta. Y poner los huevos en la misma cesta no es tampoco una idea muy inteligente. Igualmente, por supuesto, la rentabilidad. Hay contratos de un precio muy bajo, pero que sin embargo, desde la empresa son bastante más rentables que no otros contratos de un importe mucho mayor, pero en lo que la empresa obtiene una baja rentabilidad. Y por último también, eso sobre todo aquellas empresas que ya han iniciado el camino de la licitación, tienen la capacidad de conocer de sus antecedentes, es decir, qué es lo que ha pasado en licitaciones similares, he tenido posibilidades o este es el tipo de licitación en la que nosotros siempre vamos muy bien. Los buenos licitadores son capaces de ir creando un histórico de las licitaciones que van ganando y son capaces de reconocer, identificar aquellas oportunidades en las que tienen, siempre parten con cierta ventaja porque han tenido éxito en las licitaciones anteriores. Por último, recuerden que lo distingue a los buenos licitadores son las licitaciones a las que deciden no participar, ¿vale? Bueno, la segunda cuestión que me parece fundamental cuando intentamos orientar a las empresas para que mejore la redacción de sus ofertas es la planificación. Como verán, algunas de las cuestiones que estoy comentando tienen también su espejo en el lado de las entidades del sector público, porque también las entidades del sector público tienen problemas con la planificación de las licitaciones. Bueno, 5 ideas sencillas. Tener una idea clara de la dimensión de la contratación. En segundo lugar, organizar con tu equipo las tareas en el tiempo y trasladar el plan a la organización, controlar diariamente la ejecución del plan y por último, una recomendación que no siempre se sigue a pesar de los disgustos que normalmente da, que es no esperar al último momento para presentar nuestras ofertas. Hay que leer, para tener una clara idea de la dimensión, hay que leer bien los pliegos y diseccionarlos. Identificar cada una de las tareas a realizar y el tiempo que nos va a llevar y crear una lista de comprobación de los documentos que deberás presentar. De entrada, yo creo que lo que procede, después de haber tenido claro que tenemos capacidad para poder participar en la licitación, lo que hay que hacer es leer los pliegos con detenimiento. ¿Qué es lo que hago yo normalmente? Los disecciono, ¿vale? Los disecciono y los convierto en una hoja de cálculo y a partir de la hoja de cálculo tengo la posibilidad de generar un checklist, de aprovechar esa documentación para llevar el control, para incorporarlo a los documentos o al sistema a través del cual vamos a hacer el seguimiento del proyecto.
Vamos a avanzar un poquito más. En lo que les estaba comentando, que es leer bien los pliegos, ¿vale? De ahí la imagen, es importante tener por lo menos alguna herramienta con la que diseccionar los pliegos. Bueno, como yo les decía, bueno, aquí tengo un ejemplo de una contratación de AENA que era bastante compleja. A ver si la abrimos con el aquí. Y bueno, esto es una herramienta, o sea, primitiva pero efectiva. ¿Sabes? Se van incorporando todos los requisitos formales y documentales de la licitación. Paralelamente se hizo aquí el contenido de los sobres, con todo lujo de detalle, cada uno de ellos, qué es lo que tiene que incorporar. Aparecen 5 sobres porque era una licitación por fases, ¿vale? Y paralelamente se desarrollaba exactamente lo mismo en relación a los requisitos técnicos. De aquí, de este tipo de documentos, se puede crear un checklist. No sé si por aquí en el sobre primero había alguna... A ver, aquí hay algunas casillas marcadas. En algún momento se utilizó para preparar un checklist. Bueno, importante también a la hora de escudriñar los pliegos es, una vez leído, o mientras los vamos leyendo, vamos generando un listado de preguntas, ¿vale? De preguntas que vamos a hacer al órgano de contratación. Tengan en cuenta que, salvo que los pliegos establezcan otros plazos, nosotros tenemos que formular las preguntas 12 días antes de que finalice el plazo de la licitación y nos tienen que contestar a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo para que nos dé tiempo de adecuar nuestras ofertas a la contestación. Lo dicho, salvo que los pliegos establezcan otros plazos, ¿vale? Pero sí que los plazos son muy cortos y lo primero que hay que hacer es intentar despejar todas las dudas. Las preguntas que puede dirigir el licitador al órgano de contratación a través siempre de la plataforma, desaconsejo absolutamente, igual que lo desaconsejo para la administración, contestar por un medio distinto del de la plataforma, del de la contratación. Pues también desaconsejo para las empresas las comunicaciones telefónicas, informales, o a través de correo electrónico, que al final lo que producen es confusión y aconsejo, por lo tanto, lo que producen es que tú me dijiste, yo te dije, es que él me dijo. O sea, para evitar todo ese tipo de problemas, lo que queda por escrito no está en el viento y por lo tanto queda constancia de lo mismo. Además también es útil el que las preguntas se compartan, o sea, necesariamente en la plataforma, porque tú también puedes ver qué cuestiones han planteado otros licitadores y te puedes aprovechar de las contestaciones. Las preguntas siempre, eso sí, han de realizarse de forma clara y directa. Si tú realizas una pregunta con varios sí, varios no, al final no se sabe exactamente qué es lo que quieres preguntar, pues probablemente tengas una contestación de las mismas características, que sea un lío y que no te aclare nada. Además, las preguntas tienen una cualidad, que es la de poder ser utilizadas para evidenciar al órgano de contratación algún problema en los pliegos. Con cierta frecuencia nos vemos en licitaciones en las que observamos alguna irregularidad y lo que hacemos es utilizar una pregunta para que el órgano de contratación nos diga cómo hemos de proceder ante una contradicción del pliego. Normalmente eso acaba terminando pues echando para atrás, corrigiendo esas circunstancias y volviendo a dar un plazo para presentar las ofertas, ¿no? Es decir, que también es una herramienta muy útil. Es decir, ante cualquier duda, preguntar, no dar nada por sabido ni nada por hecho,
sino ante la menor duda realizar una pregunta. Y eso además en el primer cuarto de durante todo el tiempo en el que vamos a organizar la planificación para licitar, pues esa labor, la de realizar las preguntas claras, específicas, orientadas a obtener una contestación y resolver un problema, tienen que realizarse en la primera parte de la programación de la licitación. Además, por la sencilla razón de que las necesitamos tener resueltas para presentar la oferta, ¿vale? Y adaptar en consecuencia el contenido de nuestra oferta. Bueno, esta diapositiva la dejé también porque es importante que la administración, que los órganos de contratación, las entidades del sector público vayan apuntando las buenas prácticas que pueden dar lugar a mejorar la calidad de la oferta. Una de ellas es la de preguntas frecuentes. El realizar un listado de preguntas y contestaciones en relación a la licitación implica hacer una reflexión sobre aquellas cuestiones en las que pueden plantearse dudas. Desde el lado de la propia administración hace el rol del licitador y la simple confección y la contestación, pues muchas veces da lugar a la corrección de los pliegos antes de sacarlos adelante, ¿vale? Es una buena práctica las 4 o 5 cuestiones fundamentales o las 4 o 5 cuestiones sobre las que siempre nos preguntan los licitadores. Pues aquí están aclaradas y así nos evitamos cualquier tipo de duda. Bueno, en la organización de la licitación, cuando una vez hemos diseccionado los pliegos, de esa disección resultan multitud de actividades. Resultan una serie de actividades que hay que organizar en el tiempo. Hay que organizar también quién va a ser el responsable de preparar esa documentación o de preparar esa información, de desarrollar esa parte determinada de la oferta. Y bueno, como pueden ver aquí, esto más bien es de Scrum, ¿vale? Que es una técnica de programación de proyectos, de gestión de proyectos, que intenta diseccionando las distintas partes en las que se divide un proyecto, que cualquier circunstancia que modifique cualquiera de las cuestiones que tienen que resolverse para la ejecución del proyecto, se puedan incorporar sin que cause un retraso en el resto de la ejecución del proyecto, ¿vale? Y también constituyen lo que se llaman radiadores de información. Con la información organizada de esta manera, por tareas, vemos aquí en el backlog la pila de cuestiones que se tienen que ir resolviendo para lograr determinado objetivo, pues es visual, esa información es visual y tú sabes exactamente en qué estado de progreso está el proyecto. ¿Vale? Nosotros, esto quizás sea un poco demasiado avanzado, utilizar, pero bueno, yo creo que avanzado digo porque el Scrum a mí me parece algo complejo y además que debería utilizarse para proyectos un poco más complejos, ¿vale? Pero si tienes ante ti una licitación compleja, lo mejor es utilizar este tipo de herramientas que en su conjunto se llaman gestión ágil de proyectos. Mira, aquí nosotros, por ejemplo, a ver si tengo por aquí, no. Una vez hemos identificado a las personas de nuestro equipo, que son las más adecuadas, las que aportan la experiencia y el conocimiento para preparar determinadas cuestiones de la oferta, tenemos que planificarla en un cronograma, normalmente de atrás para adelante. Yo recomiendo que el cronograma 2 días antes se ponga la fecha de presentación de las ofertas, aunque sepamos que tenemos 2 días más realmente, poner el final, el momento de la entrega del proyecto 2 días antes, con la finalidad de evitar siempre los inconvenientes de la última hora. Siempre sucede algo que impide presentar la oferta, o que, o sea, hay una cuestión de naturaleza tecnológica que impide
presentarla y al final para guiarla, o que no se entrega determinada tarea para tener redactado el proyecto tal como estaba previsto por cualquier circunstancia, bueno, pues para evitar los imprevistos, lo mejor es tener previsto un margen de 2 días y hacer la planificación siempre teniendo ese margen de 2 días. ¿Vale? En tercer lugar, hay que trasladar el plan a la organización. Esa disección de los distintos elementos de nuestra oferta, qué cuestiones tienen que redactarla determinado equipo, qué cuestiones, bueno, eso depende también de la dimensión de la empresa, ¿no? Pero hay empresas que son pequeñitas en las que la misma persona tiene que hacerlo todo. Hay otras empresas más grandes en las que se puede organizar por equipo el trabajo de redacción de la oferta, de preparación de la oferta. Bueno, pues esto es lo que les decía antes, que hay herramientas más sencillas que el Scrum, que vienen a ser más o menos lo mismo. Aquí les puse un ejemplo. Para que lo vean visualmente, Trello es una herramienta que en su versión gratuita te permite hacer muchas cosas para organizar proyectos de dimensión, bueno, con la versión de pago de dimensión ya más compleja, pero bueno, para hacer el seguimiento de un proyecto pequeño o mediano, está bien. ¿Vale? Como verán, te permite organizar en columnas. Ve, aquí ponemos las cosas. Antes, al principio, ¿vale? Todo estaba aquí, en este lado. Estas cosas que están terminadas ya, estaban al principio aquí. Después pasaron aquí. Que están en, este se llama, esto se debería llamar elaborándose. ¿Vale? Entonces, en cada columna están las cosas por hacer, las cosas que ya se están elaborando. Hay quien añade otra columna para revisión, y entonces tú vas pasando cada una de las fases. Al final, todos los ítems de trabajo tienen que estar terminados, ¿no? Y entonces en ese momento el proyecto está terminado. Como verán, aquí dentro de cada una de las cuestiones se pueden complicar todo lo que quieras. Le puedes poner los miembros que están trabajando en esa cuestión, el vencimiento, documentos adjuntos, le puedes incorporar un checklist. Yo hice aquí uno de ejemplo para que lo vieran. ¿Vale? Lo que quiero decir es que bueno, es interesante dedicar un rato a manejar estas herramientas, o por lo menos echarles un vistazo, porque pueden ser muy útiles para organizar en el tiempo las tareas que hay que realizar para tener al final en tiempo presente la oferta. ¿Vale? Bueno, en cuarto lugar, por supuesto, hay que controlar diariamente la ejecución del plan, sobre todo si se está haciendo con un equipo, pues hay que desmitificar yo creo que la concepción negativa que se tiene de las reuniones. Nos hemos acostumbrado, por desgracia, a reuniones muy largas en las que no hay un orden del día, no hay un tiempo, al final se utilizan con un objeto distinto para el que fueron concebidas, y a la segunda o tercera reunión de esa naturaleza que hace, pues la gente ya convierte esas reuniones en una pérdida de tiempo. ¿Vale? Yo aconsejo, las reuniones son útiles con un objeto determinado, en este caso, controlar la ejecución del plan, muy corta, y hacer posible intentar acostumbrar a la gente de pie, tener una pequeña reunión, qué problemas tuviste ayer, qué problemas tuviste hoy. Estas son técnicas, estas técnicas de reuniones breves, casi al comienzo del día, para saber qué dificultades tiene que resolver el jefe de equipo, qué dificultades podemos encontrar, qué es lo que va a hacer cada uno en ese día. Pues son todas técnicas de eso, de la gestión ágil de proyectos, que son muy interesantes conocer para trasladarlos a la redacción del proyecto. Bueno, una cuestión que también yo creo que es muy obvia, ¿no? Y eso lo saben muy bien los vendedores. La manera de vender es distinguir tu proyecto del resto.
si el resto de ofertas en lo formal y en lo sustancial también no son nada atractivas, tu oferta, si de verdad es una oferta atractiva en lo formal y en su contenido, va a llamar la atención, va a destacar y probablemente la persona que vaya a evaluarla va a tener una actitud más positiva que no si va a evaluar una oferta que no tiene índices, los espacios sin justificar, no están titulados los párrafos, no tienen ninguna indicación, no hay esquemas, no hay gráficos, no hay esos elementos que hacen que una presentación sea más rica, que sea más visual, que eso lo agradece siempre la persona que tiene que evaluar la oferta. Si está todo desordenado, no tiene ningún, no está coordinado, no parece hecho por la misma persona una parte que por la otra, y es un caos absoluto, pues probablemente se vaya a evaluar con desdén esa oferta porque estás invitándolo a hacerlo. Además, por la propia naturaleza del ser humano, tú te sientes más cómodo cuando las cosas son agradables a la vista, es agradable el contenido, es muy fácil de seguir. No podemos olvidar a la hora de redactar una oferta que lo que estamos haciendo en la oferta es comunicar. Y para comunicar hay que hacerlo de manera eficiente. No podemos estar disertando largamente sobre lo bueno que somos, sin probar absolutamente nada, porque automáticamente nos van a tener como charlatanes de feria, ¿vale? Nosotros no podemos agotar la confianza que a lo largo del examen de nuestras ofertas, mayor o peor puede tener el órgano de contratación en que nosotros somos la empresa adecuada para obtener la licitación, perjudicándonos con una oferta que apenas es sostenible ni en su contenido ni en lo formal. Vale, por eso en su contenido yo creo que la recomendación más importante es utilizar un lenguaje claro y entendible. ¿Vale? Es muy frecuente encontrar con ofertas que realmente están redactadas desde los intereses del licitador y deben estar redactadas desde el interés del órgano de contratación, de la entidad que tiene una necesidad y ha de satisfacerla. Desde ese punto de vista, por ejemplo, cuando empieza el texto nosotros nos encontramos con un folio en blanco, ¿cómo empezamos a redactar nuestra presentación? Yo creo que lo que hay que empezar es con un pequeño resumen de por qué nuestra oferta va a satisfacer las necesidades que se han puesto de manifiesto en la licitación. 4 pinceladas, pero 4 pinceladas que vayan directas al corazón de quien va a evaluar la oferta. Ahí tiene, y en el resto de la oferta, pues tiene la versión extendida. Pero esas introducciones que yo veo, nuestra empresa es una empresa de larga tradición, no sé qué, ahí no estás resolviéndole ningún problema, no le estás incorporando valor añadido, no le estás enviando el mensaje que quiere el órgano de contratación. El órgano de contratación quiere saber que tú, con la oferta que estás haciendo de ser el adjudicatario, le vas a resolver las necesidades que ha puesto de manifiesto en la licitación. Bueno, por eso es importante tener mucho cuidado con el corta y pega, con la reutilización de documentos. No hay ninguna cuestión que quede peor que se te haya quedado detrás el nombre de otra entidad contratante, de otro ayuntamiento, de otra administración, y se ponga de manifiesto en la oferta, porque al final parece como que te dedicas a hacerlas como churros y te da exactamente lo mismo que tú vas a vender tu moto, no la moto que necesita el órgano de contratación, sino la que tú tienes y es la que tú vas a vender. ¿Vale? Eso causa una pésima impresión y además es muy poco profesional. Tengan
mucho cuidado con eso. Yo creo que el corte y pega, la reutilización es interesante cuando los documentos están revisados para la elaboración de anexos, los encabezados no estar repitiéndolos, porque al repetirlos corres el riesgo de cometer errores, los haces una vez y los vuelves copias y pegas, copias y pegas y copias y pegas. ¿Vale? Para ese tipo de cosas es interesante el corte y pega, pero para lo que es la redacción de la oferta, ni se les ocurra, porque eso da lugar a numerosos errores y trasladan al órgano de contratación una impresión muy poco profesional del licitador. Bueno, es importante no introducir en tu oferta cuestiones que no vienen a cuento. En la oferta hay que introducir las cuestiones que incorporan valor añadido. ¿Qué cuestiones son las que tu empresa puede aportar como valor añadido para solventar las necesidades que tiene el órgano de contratación? Eso es muy importante. Si tú tienes la capacidad de trasladar en el texto de tu oferta qué cuestiones son las que distinguen a tu empresa respecto de los competidores y que hacen tu oferta más interesante, has dado un gran paso para ser la empresa seleccionada. Ahora, si te dedicas a incorporar cosas, o sea, que no vienen a cuento en la licitación, que no van a ser valoradas, que lo que van a hacer es incrementar el número de folios. Bueno, también hay gente que piensa que una buena oferta es la oferta mientras más folios tenga, bueno, folios ya no, porque todo es electrónico, más pese, es mejor. Y yo creo que están muy equivocados. Yo creo que hay que medir muy bien qué es lo que entregamos, tiene que ser con la precisión de un cirujano, sin ningún añadido, justo en su sitio, con su justa medida, pero no más allá, porque más allá lo que hace es que todos perdamos el tiempo. Si estás trabajando al lado de la administración, te da una impresión pésima, que te presenten 700 folios con una cosa que podías haber resuelto en 10 páginas. Bueno, en el mismo sentido, no incorporar información necesaria a la oferta es fundamental, porque eso lo que traslada al órgano de contratación es la impresión de que no sabes por dónde caminas, que realmente lo que te importa es vender tu libro. Y lo que la administración quiere, por eso las ofertas tienen que estar redactadas pensando en las necesidades que tienen que satisfacer, pensadas del lado de la administración. Bueno, la entidad del sector público es no añadirle información innecesaria, inútil, que lo que hace es que la oferta sea un tocho infumable, en la que hay que encontrar dónde está lo que nos interesa, el meollo de la cuestión, y no, hay que intentar darlo todo muy fácil, que se identifique el contenido insustancial. Es innecesario porque además no va a ser evaluado y no incorpora, lo que causa es peor impresión que la que uno piensa que va a causar. Bueno, esto saben mucho. Yo creo que cualquier afirmación que se hace dentro de una oferta que no va acompañada con una prueba de esa afirmación es un canto al viento que yo además que por lo menos a mí me causa una impresión negativa, porque lo peor que puede hacer una empresa licitadora es parecer un charlatán de feria. Bueno, también hay unas cuestiones que son muy importantes a tener en cuenta, que son determinantes. En primer lugar, la típica, que me he encontrado en muchas ocasiones, que es condicionar la oferta a no sé qué cosa, ¿no? La última de ellas fue una compañía aseguradora que presentó una oferta estupenda, muy clarito todo, muy breve, tal, y al final, cuando abrimos el sobre de la oferta económica, un asterisco y una llamada al pie de página, siempre y cuando no sé qué, no sé cuánto, claro. Toda oferta condicionada automáticamente es excluida. Y ese error me lo he encontrado en más de una ocasión, sobre todo cuando se trata de productos estandarizados, que yo creo que cuando participas en una compra pública, te tienes que adaptar a las normas de la compra pública y tienes que tener muy en cuenta que quien pone las condiciones
es la entidad del sector público. Por eso, ojo con esas ofertas que ya vienen escritas y que las trasladas ahí alegremente, siempre y cuando con una franquicia que no estaba contemplada en los pliegos, etcétera, etcétera, porque automáticamente produce la exclusión de la oferta. También produce el tirar el dinero que invierte una empresa, porque presentarse una licitación es una inversión en medios materiales y personales que no se puede tirar por el sumidero. Este error también está relacionado con incluir inadecuadamente en un sobre información que va en el otro, ¿vale? Sobre todo información de la oferta económica, incluirla de manera directa o indirecta en el sobre de la oferta técnica, ¿vale? Y cuando encontremos una circunstancia que puede hacer, porque nos dicen los pliegos, que pongamos el importe de no sé qué, que al final es el importe de nuestra oferta, lo que tenemos que hacer es, por eso le decía, la importancia de las preguntas, poner de manifiesto esas contradicciones al órgano de contratación para que nos diga cómo actuar, o para que en consideración a que efectivamente eso es una contradicción de bulto, pues la corrija. Me acuerdo que en alguna ocasión he presentado, se valoraban los años de experiencia como criterio objetivo, pero claro, en la memoria exigían que incorporara un currículum. Entonces era absurdo y surrealista presentar el currículum todo tachado, tal, para que no se vieran los años de experiencia, y después en el sobre 3 digo, es decir, que incluso para las administraciones hay que tener mucho cuidado con ese tipo de contradicciones que inducen a cometer errores. En la serie Los 40 Principales, una de las cosas que yo creo que todos tenemos claro es que muchos de los errores son inducidos por la propia administración, por la falta de preparación, por el desconocimiento, porque vamos haciendo las cosas muy a prisa. Entonces, en los pliegos estamos empujando al contratista a que cuando presente su oferta, la presente con algún tipo de efecto, ¿vale? Muchas veces es la propia administración la que, por una deficiente redacción de los pliegos, causa la comisión de estos errores. Bueno, ya vamos terminando. Este es un consejo clave que, por supuesto, muy poca gente sigue, que es el no esperar al último momento para presentar la oferta, ¿vale? En sus distintas versiones. En la versión de no esperar hasta el último momento, en la versión de llevarte por el horario canario para presentar la oferta, ya en alguna ocasión lo hemos puesto de manifiesto, el horario peninsular es el horario que se tiene en cuenta a la hora de la presentación de oferta, o a los empresarios canarios. Y esto tiene mucho que ver también con la planificación. Es decir, la planificación yo creo que es la clave en definitiva del éxito de la presentación de una oferta. Cuando tú te planificas bien y tienes tiempo suficiente para hacer las cosas bien, las cosas cambian especialmente a favor de tu oferta, ¿vale? Eso te permite además organizar las cosas de tal manera que en tu programación introduzcas incluso la revisión de lo que la literatura llama equipo rojo, ¿vale? Que es un equipo de personas. Equipo, digo, se trata de una licitación de cierta dimensión, pero no es necesario que sea un equipo de personas, puede ser sencillamente una persona que se encarga, que no ha tenido nada que ver con la confección de la oferta, pero que se encarga de revisar el primer borrador de la oferta y te puede ayudar a irla depurando, te puede ayudar a identificar de entrada si estás resolviendo bien las cuestiones que van a ser objeto de valoración según los criterios de adjudicación, y después también te va a ayudar con la corrección del borrador final a identificar si efectivamente tu oferta satisface las necesidades
y está hecha desde el lado del órgano de contratación y satisface al 100% esas necesidades, incluso a través de los checklists, identificar cualquier defecto que se pueda presentar. Bueno, y ya hasta aquí hemos llegado, no hay nada más. Quería agradecerles a todos la atención y bueno, yo creo que en estas cuestiones me parece a mí que hay poco que preguntar, porque más que nada son de sentido común. Por eso, si alguien tiene alguna pregunta, pues estoy encantado de resolverla. Juan Carlos, sí que tienes por aquí alguna pregunta y hay gente que ha levantado la mano. Que eso, que hombre, lo del corta y pega que dices que no, pero si vivimos todos del corta y pega, ¿cómo no vamos a cortar y pegar, hombre? No nos quites el corta y pega porque con la cantidad de cosas que hay bien hechas y que se pueden cortar y que se pueden pegar, hombre, luego hay que revisarlas, pero el corta y pega, pues nos viene muy bien. El corte y pega es un enemigo de la calidad de las ofertas. No te digo. Sí, hombre, que lo digo de cachondeo, que eso, pero que... No, bueno, los buenos órganos de contratación preparan los pliegos específicamente para cada licitación. Intentan en lo posible evitar reproducir los pliegos porque al final el objeto del contrato es distinto y las condiciones tienen que ser distintas también. El corte y pega da lugar a muchos errores. Bueno, vamos a ver por aquí alguna cuestión. Dice José Luis Carrasco, dice, en cuanto a las consultas, creo que es importante que se realicen a través de la plataforma que utilice entidad del sector público para sus licitaciones, con independencia de la obligación de publicar en la plataforma de contratos del sector público. Sí, bueno, mi consejo es tanto para los órganos de contratación, para los propios empresarios, evitar las contestaciones informales a través de otro medio que no sea el de la plataforma. Porque esas contestaciones informales son las que generan problemas. Además que el realizar una pregunta por escrito también obliga a hacer una reflexión sobre lo que estás preguntando, ¿vale? Y obliga también a poner de manifiesto que por lo menos te has leído los pliegos, no vaya a ser que la respuesta a esa pregunta que estás haciendo esté en los propios pliegos, ¿no? Con lo cual quedas también en bastante mal lugar. Pero sí, por supuesto, las comunicaciones con los licitadores, las preguntas también a través de la plataforma, que quede constancia de la contestación y de la pregunta que se hizo. ¿Sabes que las preguntas son vinculantes solo si los pliegos lo señalan? Pero resulta evidente que ante cualquier problema es determinante la contestación que te haya dado la administración. Si te excluyen por una cuestión que tú planteaste en un sentido y resulta que la administración actúa en contra de su propio criterio y puesto de manifiesto en la contestación, está clarísimo que te van a dar la razón. Y animarlos siempre yo siempre les digo a los empresarios que si ven una consulta que es de su interés, que participen. Yo creo que es oportuno, pues eso, ¿no? Hay muchos empresarios que no saben qué es eso de la consulta. Yo les digo, siempre que veáis una consulta de algo que os interese, participar, porque ya así ya os anticipáis en la preparación de la oferta y, oye, podéis también ayudar al órgano de contratación a prepararlo y encima os puede salir rentable ese asesoramiento gratuito. ¿De qué estábamos hablando? ¿De las preguntas o de las consultas preliminares? Bueno, aquí dice en cuanto a consultas. Yo le he entendido consultas preliminares, ¿no? Pero bueno, igual son a las preguntas. La consulta preliminar, o sea, yo creo que los buenos licitadores hacen o sea, no es necesario que haya una licitación para prepararte para las licitaciones. Tú puedes saber en la actividad que tú te dedicas, cómo se han resuelto, ¿vale? Tú puedes identificar los licitadores que tienen éxito, ¿vale? Mirando la plataforma de contratación del sector público. Y puedes incluso estudiar qué es lo característico de sus ofertas para hacerlas ganadoras. Tú también puedes mirar hacia el futuro, es decir, las administraciones están obligadas a publicar su planificación anual de contratos y como mínimo con los contratos armonizados tienen que estar en esa planificación. También hay algunas administraciones cada vez más que publican anticipadamente los contratos que piensan hacer en los siguientes meses. Esa información
te puede ayudar a prepararte, a armarte de tal manera que cuando se convoque la licitación que de verdad te interese, tengas prácticamente andado la mitad del camino. Fíjate, nos cuenta aquí Nurián Monbiela, que nos dio aquí también un webinar sobre los contratos artísticos. Dice que en la elaboración de ofertas lo más esperpéntico que ha visto es excluir en la mesa de contratación a un licitador porque en el SOFGB, en el de la oferta técnica, había incluido la oferta económica. Licitación de 4 millones de euros. Se quedó blanco el comercial que vino a la apertura. Rodaron cabezas y cantidad de licitadores que presentan la oferta económica con un importe superior también al precio de licitación. Dice que hay muchos que no se leen los pliegos. Yo creo que también hay muchos que es que van siempre con el agua al cuello, que esto de la licitación es ir siempre a la carrera, ¿no? Juan Carlos, un empresario tiene que estar en forma. Esto es como ponerte a correr, ¿no? Tienes que estar en Sí, forma. sí, sí, del lado de las empresas ocurre lo mismo que está pasando del lado del sector público. La contratación ya no la puede llevar cualquiera, ocasionalmente. Mira, que con un contratito al año. O sea, yo creo que la complejidad de la contratación, sobre todo la necesaria para aprovechar todas las características, todas las oportunidades que da la ley de contrato del sector público, exige elevar el nivel profesional y elevar el nivel profesional también de los empresarios. O sea, ser consciente que preparar una oferta de éxito es un trabajo complejo, es un trabajo que además le va a incorporar mucho valor añadido a la actividad de su empresa y además le va a permitir adentrarse en un sector en el que probablemente nunca había pensado y que le va a obligar también a organizarse mejor. La propia naturaleza de las licitaciones, como están concebidas, te obliga a tener perfectamente localizado cuáles son las habilidades de tu empresa y demostradas, ¿no? Dice Cristian aquí, dice, el mejor consejo es eso, es no dejar la presentación de la oferta para el último día en la plataforma, porque puede haber problemas. Está por ahí Marta Alonso, que es consultora en la plataforma, que sobre esto seguro que algo tendría que decir. Marta Alonso también va a dar aquí un webinar sobre la plataforma y el estado de la emergencia, estas cosas. Carla dice aquí, en cuanto a las consultas, a las preguntas sobre la licitación, solamente se puede remitir una vez dichas preguntas. No, o sea, las preguntas las puedes hacer tantas veces como creas conveniente. Lo que pasa que vuelvo a insistir, yo creo que hay que tener especial cuidado, ¿vale? Ser muy sensible a la hora de elaborar la pregunta para obtener una respuesta adecuada. Si tú preguntas un lío, la contestación va a ser un lío y se te van a ir por petenera y probablemente tengas que repetir la pregunta. No, es que no me entendió usted, por eso yo aconsejo a la vez que estamos destripando los pliegos, ir anotando y ir redactando la pregunta de tal manera que la contestación no es que sea la que tú quieras, sino que te resuelva la duda que tú tienes. Ahora, si das lugar a la posible contestación ambigua por parte de la administración, probablemente tengas que volver a repetir la pregunta, formulada de otra manera, etcétera, etcétera. Dice aquí Cristiana que la radiografía es perfecta. Muchas gracias, enhorabuena. José Ramón Fernández, ¿con cuántos días de antelación respecto a la fecha de entrega debiera contestar la administración? Creo que es a la pregunta, ¿no? Se refiere a... Lo digo a efectos de poder presentar una reclamación. Si se presenta una consulta, ¿con cuántos días te debiera de contestar? 6 días. 6 días. ¿Vale? Ese plazo se puede reducir a 4 en otras circunstancias o en el plazo que te digan los pliegos. Lo que pasa es que, claro, cuando la administración contesta una pregunta y lo hace de forma tardía, ¿vale? Pues tiene que tener mucho cuidado porque se puede encontrar que haya gente que ya haya presentado su oferta y esté perjudicando con su contestación tardía pues a esas ofertas que ya estaban presentadas, porque ahí está resolviendo, por ejemplo, una cuestión fundamental, ¿no? Entonces, ahí sería aconsejable, en esos supuestos, pues ampliar el plazo de presentación. Tino Pérez, Juan Carlos, que te vuelvo a decir que eres el mejor, que ya lo conoces.
A ver, Tino Pérez, existen algunas empresas de consultoría en España que especializan en proyectos técnicos. Esto es algo que pregunto, si existen empresas de consultoría en España que se especializan en proyectos técnicos. Sí, sí, vamos. Además que es un mercado emergente, sobre todo en relación al control de la ejecución de los contratos, ¿vale? Hay empresas que han empezado a basar su negocio en relación al, al control de la ejecución, el responsable del contrato, ¿vale? Y si hay, bueno, nosotros, por ejemplo, como nosotros de la parte técnica, pues muchas veces nos piden que les ayudemos en la parte técnica y lo que hacemos es recurrir, subcontratar con empresas de ingeniería que tienen ya know-how en la redacción de pliegos técnicos y la verdad es que trabajan muy bien, sí, sí, hay, sí, empresas, sí. Y Marta gracias, Alonso, y espera un segundito que tengo que dar las gracias a Agustín, que no sabía que él fuera de Bilbao y no de Gran Canaria, como yo pensaba. Pero mira que exagerado. Marta Alonso, eso, te corrobora lo que tú dices, que eso, que son 6 días antes de que termine el plazo de presentación, cuando el órgano de contratación tiene que responder a las preguntas que se le han planteado por la plataforma. Pero, pregunta José Ramón Fernández, ¿y qué pasa si la administración te ha dado una respuesta a una pregunta y luego va y la borra a posteriori? Que eso yo no sé si se puede hacer, que la administración te conteste a una pregunta y luego la edite y la cambie. Yo eso no sé si es técnicamente posible o... Bueno, yo creo que no, porque si es posible, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Sí, ya. No, yo creo que la plataforma, una vez se ha contestado la pregunta, está contestada, ¿no? Es que si no, ya no. Pero bueno, como en esto de la contratación, y sobre todo los que todos tenemos claro que la realidad supera la ficción, hemos visto de todo, pues no me extrañaría tampoco. Pero bueno, yo creo que en principio no se puede modificar. Entonces, Marta igual tiene mejor información. David vuelve con las preguntas. ¿Qué pasa si el órgano de contratación no responde con claridad? Aunque le vuelvas a reiterar, no te aclara lo que la cuestión que tienes. Pues entonces tienes que arreglártelas con la información que tienes, ¿vale? La información que tienes es la información que está disponible. A veces, sobre los pliegos, hay más información fuera de los pliegos que en los pliegos, ¿vale? Me refiero que cuando un órgano de contratación tiene una necesidad, es interesante hacer una pequeña labor investigadora para saber cuáles son los antecedentes de esa necesidad. Igual resulta que este mismo procedimiento ha salido a licitación 5 veces y no ha llegado a ningún lado. ¿Por qué fracasaron los anteriores licitadores? Digo que no toda la información, que esto es igual cuando te presentas una entrevista de trabajo. Te tienes que tomar una mínima molestia en averiguar quién te va a entrevistar, qué empresa está interesada en tu servicio. ¿Vale? Pues en el caso de las licitaciones, yo creo que no es una mala praxis el hacer una pequeña investigación de, bueno, estas necesidades, ¿por qué fueron provocadas? No, es que esto fue del meteorito que cayó y no sé qué, no sé cuánto. Pues bueno, igual eso te puede aportar información que el órgano de contratación no es capaz de darte información. Hombre, te diría también que lo que tienes que hacer pues, entonces es recurrir los pliegos, sino que esto aquí está al revés de lo que tiene que ser. Pues bueno, pues te lo reservas y recurre a los pliegos. Orlando Iglesias dice, los pliegos técnicos suelen estar redactados por personas técnicas, ingenieros fuera de la administración pública. ¿Hay alguna fuente de información para hacer llegar información técnica a estas personas para que conozcan tu producto, tecnología? Sí, bueno, yo creo que ahí el punto de encuentro de los profesionales son los colegios profesionales. Me parece a mí que son los que te pueden hacer llegar ese tipo de información. De todas maneras, yo creo que hay un problema en la contratación, en nuestra contratación, que quizás en la redacción de los pliegos técnicos, muchas veces
encorsetamos en exceso las soluciones que nos pueden dar las empresas. ¿Vale? En ocasiones las empresas son bastante más innovadoras y capaces de aportar soluciones mucho más eficaces, pero claro, les tenemos que dejar unos pliegos no descritos en los elementos que sí o sí queremos, sino en los elementos que tenemos que resolver, en las funcionalidades que tenemos que satisfacer. Quizás por ahí la mejora de la redacción de los pliegos podría darse una oportunidad a la innovación, ¿no? A esos nuevos productos, porque muchas veces la administración sabe lo que sabe, pero no sabe que determinada tecnología ha cambiado, ¿no? Y sigue por el mismo camino. Es ahí ese punto de encuentro serían las consultas preliminares del mercado, ¿no? Ese asesoramiento que pueden dar los colegios profesionales, las empresas que conocen bien el sector. Dice Edgar, claro, este tiene pues bueno, esa sensación, yo esto también pues un poco lo he vivido, ¿no? Y también lo veo así. Siempre esperan los licitadores a la última hora, el último día. Es el pan nuestro de cada día, no se leen los pliegos. Y siguen sin entender que están contratando con una administración pública y siguen teniendo en mente que están trabajando con una empresa normal. Toda razón, dice José Hernández, que necesaria es la formación en contratación pública para empresas que quieren trabajar para el sector público. Es necesaria y aquí, pues eso, estamos intentando movilizar a diversas personas para que se ocupen de diversas áreas. Juan Carlos, aprovecho para deciros que Juan Carlos está pensando en plasmar todo lo que ha dicho hoy en un curso virtual, en el campus virtual de PECOP, porque todo esto, pues yo creo que requiere para las empresas algo más de tiempo el adquirir estos conocimientos y tener acceso, pues eso, a un profesional como Juan Carlos para que te vaya puliendo y te vaya enseñando, ¿no? Te vaya puliendo en todas estas metodologías. José Esteban, de la universidad, que se vaya. Buenas, muchas gracias Guillermo y Juan Carlos por la iniciativa. Pues nada, hombre, a ti José Esteban por estar aquí y eso, y escuchar. Marta Alonso dice, José Ramón, entiendo que si la ley lo recoge en su artículo 138, dice información a los interesados sí puede ser recurrible. Pues eso, se están planteando aquí recurrir a raíz de las contestaciones que dan a las preguntas formuladas a partir de la plataforma de contratación del sector público. Sí, bueno, si es sobre elementos sustanciales, ¿no? De la licitación, ahí ese artículo contempla además qué cuestiones se consideran sustanciales. Sí, sí, perfecto. Gracias Marta por el apunte. Vale, hay órganos de contratación que también utilizan el copia y pega. Suele haber fallos importantes, sobre todo en las administraciones pequeñas. Sí, señor, sí, señor. Emilio, yo soy del corta y pega, ya lo he dicho antes, he sido y creo que siempre lo seré. Y como siempre vamos en las administraciones con esa urgencia y esas prisas, pues el corta y pega, pues eso. Y luego montas unos líos tremendos, ¿eh? Lo hacemos, lo hemos hecho, pero yo creo que no es bueno, ¿eh? No es bueno hacerlo, ¿eh? No es bueno hacerlo. Tino, me dice Guillermo, pregunta Juan Carlos, ¿incidirá directamente en la contratación pública el COVID en lo referente a las empresas? ¿Qué percepción tienes en relación a cómo va a influir el COVID a las empresas en la contratación pública? Hombre, yo creo que cuando uno tiene un problema, lo que tiene que hacer es concentrar todos sus esfuerzos en resolver ese problema. Desde ese punto de vista entiendo que se hayan suspendido también los procedimientos de contratación, en el sentido de bueno, que ahora es conveniente concentrar todos nuestros esfuerzos materiales y personales, todos los esfuerzos de los que dispone el sector público, en las cuestiones relativas al COVID, ¿vale? Desde esa perspectiva entendería el que el resto de procedimientos se vean afectados, ¿no? Pero ciertamente hay un gran número de empresas que se dedican a la licitación pública que se han quedado inalvi. Muchas de ellas porque, claro, sus contratos no tienen nada que ver con entre comillas, la finalidad pública excepcional vinculada a la lucha contra el COVID, y por lo tanto se han quedado ahí en un veremos, y claro, y hay que pensar que cuando tú te vinculas con una oferta, pues tú asumes ciertas obligaciones que intentas tener cubiertas, ¿no? Entonces no sé qué habrán hecho con todo esa
esas personas, esos materiales, esos elementos técnicos, hasta que finalmente se acaban resolviendo esos procedimientos. ¿Pero cómo va a afectar? Pues bueno, ya lo ves, ¿no? Con la suspensión de los contratos, la mitad de la gente, bueno, con el intento de los ERTE, que después te dicen que no porque tienen la posibilidad de resarcirse con la indemnización. Yo creo que es una situación compleja y que sí estoy de acuerdo que determinados contratos que no están directamente relacionados, pero sí de forma indirecta, hay interés público en que se echen a andar, ¿vale? Porque dan mano de obra a muchas personas y sin embargo no tienen demasiada afección en relación a la seguridad, a la sanidad, pues yo creo que se podrían echar a andar, ¿no? Por supuesto, todos los contratos de servicio que no implican cercanía ni trato social, se podrían sacar adelante, los de obra en las mismas condiciones. Yo creo que la administración tiene que hacer una reflexión en torno a eso, ¿eh? Porque es cierto que hay una serie de excepciones y la administración puede hacer el esfuerzo de no utilizar la excepción como si fuera papel mojado, sino que efectivamente utilizarla para echar a andar muchas contrataciones que están paralizadas ahí, que tampoco tienen mucho sentido, sobre todo dentro de la administración, ¿no? Que ahora mismo se puede estar preparando los pliegos para dejarlo todo listo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el problema, en el caso de la administración, va más allá de este tipo de cosas. Yo creo que es que no está preparada para el teletrabajo, que hay algunas administraciones que sí, pero me temo que hay bastante parte de empleados públicos que está mano sobre mano y que podrían, por supuesto, seguir realizando su trabajo si tuvieran medios para hacerlo. Bueno, la última, porque tenemos muchos mensajes en el foro y llevamos ya, pues eso, más de una hora aquí. Dice MCM, dice, con la necesaria profesionalización de las empresas y de los órganos de contratación, ¿qué opinas sobre la capacidad de las pymes y autónomos para participar en las licitaciones? ¿No estamos ante una monopolización para las empresas con más recursos para presentarse a las licitaciones? Totalmente de acuerdo. Yo creo que una ley como la ley de contratos del sector público, que proclama como uno de los objetivos que traslada de la directiva el incorporar a la pequeña y mediana empresa la contratación pública supone, dependiendo de la fuente que se consulte, hasta el 20% del Producto Interior Bruto, no cumple en absoluto con esa finalidad, porque incorpora una complejidad tan alta para la cual no están preparadas pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, por eso insisto, cada vez que tengo oportunidad, en que las administraciones que quieren que sus empresarios, los empresarios de su municipio, poder seguir contratándolos, que sean los de su isla o los de su comunidad autónoma, la mejor herramienta que pueden utilizar es formar a sus empresarios. Yo creo que el sector público ahí tiene mucho trabajo que hacer, es decir, no solo hacia dentro de su organización formando a su gente, sino también ayudando a formar a las empresas que licitan en ella. Es que esa es la única manera de incorporar a las pequeñas empresas a la contratación pública, llevarlas de la mano. Si no, todo ese tejido empresarial nunca va a poder aprovecharse de la contratación pública y efectivamente la contratación pública seguirá siendo un monopolio. O sea, piénsese que la contratación pública apenas un 60 y pico % del total, ¿vale? Aún siendo el 99,8% de las empresas, solo el 64%, quiero recordar, de las adjudicaciones van a caer en manos de pequeñas y medianas empresas. Es decir, hay un amplio margen de mejora. Además que yo creo que por eso yo creo que hay que ser desde el lado de la administración proactivo y tener claro que tienen que ir de la mano de las organizaciones profesionales y intentar que, porque solo con formación se puede llegar a participar de manera con posibilidades. Mira, por ejemplo, se me ocurre, sí, la mejor manera de empezar la contratación pública es siendo subcontratista. ¿Tú conoces alguna manera a través de la cual tú te enteres
¿qué empresas subcontratistas hay por ahí? Aparte de los registros que no sirven para esto. Pues claro, pues yo creo que una buena iniciativa es identificar a los empresarios que estarían dispuestos a subcontratar y en contratos más grandes incorporarse a la contratación. O por ejemplo, otro tipo de registros a nivel municipal que permitan echar mano de otros empresarios distintos a los de siempre, ¿no? Todo ese tipo de iniciativas, digo que son necesarias adoptarlas desde el lado del sector público, porque si no, pues al final nosotros vamos a ser víctimas de esta complejidad añadida que tiene la contratación, ¿no? Es decir, esos pequeños talleres, los pequeños productores, la gente que se dedicaba al sonido en las fiestas, se han quedado un poco fuera de juego cuando se han encontrado el tenderete que hay que montar para presentarse una licitación, ¿vale? Y ese tenderete es más sencillo o más complejo dependiendo del nivel de formación que tenga el empresario. Por eso, insisto, las administraciones, una buena práctica es empujar a sus empresarios a formarse, ayudándoles. Bueno, Juan Carlos, oye, muchas gracias. Pregunta Kiko Expo que si está organizado el curso. No, el curso lo tiene en la cabeza Juan Carlos y está trabajando en él y estará pues en el campus de PECOB junto a otros cursos. Para las empresas, José Hernández está pues eso, trabajando en uno para enseñaros a defenderos vuestros derechos y recurrir, yo, pues bueno, también alguno. Esteban Humérez va a impartir también un webinar el martes que viene para, sobre todo, para hablar de las repercusiones que está teniendo el COVID-19 en los contratos que tenéis muchas empresas, que están en ejecución. Y bueno, pues algunos están paralizados, otros se han prorrogado, suspendidos, hay indemnizaciones, de todo eso hablará Esteban. Juan Carlos, que muchas gracias por prestarte aquí al webinar y por dedicarnos tu tiempo valioso y Encantado. compartir tus conocimientos, que ya lo haces desde siempre en el blog, pero bueno, pues también, oye, lo has hecho ya aquí en esta serie de webinar. A los demás, pues eso, cuidaros mucho, eso, que oye, que ya vamos para adelante, ¿no? Ya llevamos 30 y tantos días de confinamiento. Yo ahora me voy a la playa, como veis ahora en Soria le hemos puesto playa también y voy a aprovechar para darme un baño ahí debajo de esa palmera. ¿Tú, Juan Carlos, vas a irte a la playa también o qué? No, mira, hoy hace un tiempo riguroso aquí, ¿sabes? La península. Pues bueno, nada, oye, cuidaros mucho y nada, ahí seguimos en contacto, ¿vale? Bueno, Juan Carlos, venga, hablamos. Hasta luego, un saludo. Hasta luego.